Bien, buenas tardes a todos a una nueva charla, conferencia de la Orden Rosacruz OM, fundada por el venerable maestro Om Johansson. Hoy vamos a hablar de un tema también muy interesante, el Rosacruz, facultades superiores y psicología. En una anterior charla, uno de los amigos asistentes, pues mostró su inquietud precisamente por el tema relacionado con las facultades superiores, los siddhis, los poderes, y también hemos añadido nosotros un poquito de psicología de lo que puede ser la propia psicología que maneja lo que es un maestro. Bien, cuando algún interesado, pues como este amigo u otros, y o estudiante de esoterismo se acerca o incursiona en el conocimiento antiguo, se interesa por los rosacruces, algo bastante habitual, por cierto. Pronto se da cuenta de que existe ingente cantidad de referencias pues, a las facultades, capacidades, prodigios de esos enigmáticos personajes descritos en la literatura eh, o en distintas obras que nos cuentan y nos describen auténticas aventuras y relatos pues más o menos apócrifos sobre los alquimistas, los rosacruces, grandes maestros, etcétera, etcétera. Obviamente es natural que el ego busque siempre poderes, sobresalir sobre los demás, destacar, y este tipo de fenomenología pues le coloca a alguien en el centro de atención de los demás, y eso es precisamente un auténtico deleite para el ego. En realidad el estudiante, el aspirante serio, incluso el iniciado o los maestros en los distintos niveles de maestría, no han determinado como objetivo, ni mucho menos no han establecido que la finalidad de sus aspiraciones sea adquirir facultades o poderes para luego exhibirse ante los demás y conseguir fama, dinero, reconocimiento y todas esas cuestiones que realmente le encantan al ego. Por el contrario, el aspirante busca otra cosa. Su búsqueda viene determinada por unos impulsos interiores que emanan de eso que es el ser, el Padre. El Buddhata, la esencia divina, la conciencia que quiere despertar, lo hace gracias a los impulsos del Padre. Así lo afirma el maestro Johansson continuamente en cada una de sus obras. Si la criatura humana responde a los impulsos internos, entonces podrá elevarse de la categoría animal hasta conformar esa élite de los seres humanos y finalmente llegar a obtener la categoría de hombre, pero no por evolución, sino por medio de una revolución íntima, voluntaria, consciente y con esfuerzos individuales, conscientes, encaminados pues, a la autorización del ser, al despertar, etc. El Padre envía constantemente sus impulsos a la conciencia para despertarla y ayudarle a salir de la cárcel en la que se halla prisionera, cosa que, bueno, hemos explicado en muchas charlas anteriores, que por la acción de los yoes, del ego, pues la conciencia se encuentra totalmente aprisionada, se encuentra totalmente prisionera. Y a veces esos impulsos son recibidos y captados por el Buddhata, y es entonces cuando la persona manifiesta ciertos deseos de buscar la verdad, de encontrar eso que es Dios, de perfeccionarse y camina por la ancha avenida de la vida. Y si tiene el merecimiento o suerte, entre comillas, de encontrarse pues, con los maestros de la Loja Blanca, pues empieza el cultivo de sí mismo, con el despertar de su conciencia, el conocimiento de sí mismo, la transmutación de la simiente sexual, intenta sentir amor, hacer el bien, y si los impulsos recibidos son muy bien aprovechados, pues la persona continúa en el sendero. Más si solo fueran pues, momentáneos esos impulsos y no tuvieran un efecto adecuado, pues el sujeto abandona el sendero y se subintroduce nuevamente en el mare magnum de teorías, dogmas, escuelas que están llenas de teorías sin ninguna praxis, sin ninguna posibilidad de que alguien pueda corroborar por sí mismo lo que se afirma en esas escuelas, etcétera, etcétera. Y otra vez entonces la involución, la involución en las infradimensiones del planeta Tierra, pero eso será motivo de otra charla.
En el pasado se han descrito los prodigios de determinados seres como milagrosos, no solo el gran maestro Rosacruz, Jesús el Cristo, sino el mismísimo Apolonio de Tiana, Cagliostro, el enigmático conde de Saint-Germain y tantos seres enigmáticos, grandes maestros, Rosacruces, alquimistas, incluso de fama internacional, como el conde de Saint-Germain, al cual algunos biógrafos describían como era capaz de presentarse sin utilizar las puertas, capaz de atravesar paredes, fabricar diamantes, curar enfermedades y uno y otro prodigio. Lo mismo que el conde Cagliostro, el cual concretamente era también capaz de realizar prodigios y sobre todo en una de sus obras en las cuales se describe pues cómo hacía bastante cola en lo que es la puerta de su casa, una ingente cantidad de personas para ser curadas por el conde Cagliostro. Apolonio de Tiana exactamente lo mismo y otros seres a lo largo de la historia pues han demostrado o han mostrado esas facultades por ley, quizás, no para hacer acopio de discípulos ni para dar la satisfacción de querer destacar, sino precisamente para ayudar a eso que es el género humano, etcétera, etcétera. Bien. Todo aspirante que vive en sí mismo los 5 valores de la Rosa Cruz, que son los mismos valores de transformación íntima, indefectiblemente logra alcanzar el despertar de la consciencia y la autorización. Todo en conformidad a una sincera y efectiva vivencia de los valores de transformación íntima que ofrece lo que es la Rosa Cruz, enseñados por el maestro Johansson. Vida, muerte, amor, libertad, sabiduría. El valor de la vida se refiere precisamente, como siempre hemos comentado, a la energía sexual. El valor de la vida se trata de realizar una adecuada vivencia, orientación de la energía sexual mediante las prácticas de transmutación sexual. La transmutación alquímica de la energía sexual, orientando la energía sexual transmutada por los canales de transmutación y la epíngala hasta el cerebro y posteriormente hasta el corazón. Hay 3 tipos de transmutación unipolar, bipolar e integral. Y la transmutación unipolar la viven aquellos, es una práctica sencilla, que no tienen pareja y que pueden avanzar en el sendero realizando perfectamente esta práctica, en la cual pues no hay todavía, puesto que no tienen pareja, contacto sexual, realizan esa práctica, insisto, a nivel individual, es una práctica sencilla, en la cual interviene la mentalización, la respiración y la visualización. La transmutación bipolar, posteriormente ya para personas que cuentan con su pareja estable, hombre y mujer, donde todavía no hay contacto sexual, pero pues hay un intercambio por medio de las manos, un intercambio electrobiomagnético, energético, pero por medio de las manos, espalda contra espalda, rodilla contra rodilla, sin haber, insisto, todavía contacto sexual. Y por último, el tercer tipo de transmutación, la transmutación integral, en la cual sí hay contacto sexual, hay contacto lingam-yoni, pero no hay derrame seminal ni orgasmo. Se debe de evitar el derrame seminal y el orgasmo, y ahí se produce una efectiva transmutación alquímica. Es lo que se denomina la práctica del gran arcano, tantra blanco, Udvareta yoga, arcano solar, gran arcano, arcano AZF, magia sexual, etcétera, etcétera. Como bien vienen asistiendo los amigos a las distintas charlas, saben que hay, y siempre mencionamos, distintos sinónimos para la misma práctica. Es el gran secreto, secretorum de todos los tiempos y culturas, el gran arcano, la unión sexual de hombre y mujer sin expectación de orgasmo y sin eyaculación seminal, donde se produce una magnífica transmutación. El valor de la muerte nos habla precisamente de la muerte del ego. Inicialmente realizamos un control sobre el impulso yoístico, la manifestación del ego, los yoes que conforman nuestra psiquis, pues una psiquis totalmente fragmentada. Es una psicología en la cual pues, existen cientos, miles de yoes, en la cual no hay un único yo permanente e inmutable, sino son cientos y miles de yoes los que pugnan por dominar la máquina humana. Lo que se expresa a través de cada uno de nosotros, del animal racional, es eso, es ego. Entonces lo que realizamos es un control inicial del mismo, porque el ego es el que nos esclaviza, es el que
impulsa todas nuestras acciones. Posteriormente, cuando se dan otros requisitos, alguien ha despertado conciencia y alguien ha despertado Kundalini, entonces podemos permitirnos el lujo, mediante la simbólica espada de Excalibur, es decir, de esa fuerza sexual, la divina madre en nosotros, la divina madre Kundalini, esa serpiente que duerme 3 veces y media, según algunos tratados, entre la zona del ano y el sexo, ahí en el chakra Muladhara, despierta y muy lentamente va subiendo poco a poco, coronando cada vértebra, superando pruebas hasta que llega al cerebro y posteriormente al corazón. Y ahí obtendríamos el primer grado de la maestría en los misterios del fuego. Pero bueno, eso también lo trataremos en otras charlas. Ese es el valor de la muerte. Hay que morir, pero para morir primero hay que despertar. El valor de la libertad nos habla concretamente de algo semejante a lo que estamos comentando. Nadie puede ser libre si está sometido a las cadenas del ego. Y el valor de la libertad realmente es una práctica que se realiza en la orden, se enseña en la Orden Rosa Cruz, que es la práctica de la división de la atención consciente. Hemos hablado muchas veces de que hay últimamente algunos títulos, algunos tratados, algunos autores que hablan del que hay que vivir el presente. El famoso Eckhart Tolle pues, ha hecho famoso por su libro El poder de la hora. Sin embargo, en ese libro no se explica adecuadamente cómo se ha de realizar esa división de la atención consciente. El maestro Johansson, en el libro La Orden Rosacruz y la Orden de Melquisedec, lo explica perfectamente y nos da varios ejemplos. Y existen dos columnas torales de la práctica de la división de la atención. Dos aspectos fundamentales. Uno se llama el autorrecuerdo, o el recuerdo de sí, del cual hablaba también Gurdjieff, y otro la autoobservación. El recuerdo de sí lo realiza la consciencia. Debemos de autorrecordarnos como consciencias. ¿Quiénes somos realmente? Pero no como egos. ¿Quiénes somos como consciencias? Debemos de autorrecordarnos de instante en instante y extender nuestra atención, y esta práctica ya la realizamos mediante la autoobservación, extender la atención hacia lo que estamos haciendo en un momento dado. Sería concretamente la A de acción. La práctica del autorrecuerdo sería la I de individualidad. Y posteriormente, sin perder nuestra individualidad y sin perder lo que estamos haciendo en un momento dado, nuestra acción, extendemos nuestra atención hacia el lugar en el que nos encontramos. Sería la U de ubicación. Es la práctica del IAU, individualidad, acción, ubicación. Podemos coadyuvar a realizar la práctica si queremos con el mantra OM pronunciado internamente, no hace falta verbalizarlo, con la cadencia de los latidos del corazón, y nos ayuda precisamente a mantener esa atención presente. ¿Qué logramos con esto? Obviamente, la mente está continuamente bombardeando mediante imágenes, ideas, proyecciones del futuro, proyecciones del pasado, especulaciones, etcétera, etcétera. Es decir, nos mantiene en el sueño. Mediante la división de la atención consciente rompemos o por lo menos colocamos lo que es un muro de contención para que lo que es la injerencia mental de todas esas imágenes, ideas, especulaciones no nos sumerjan en el sueño. De esa manera, poco a poco empezamos a vivir conscientemente y no en la inconsciencia que nos produce la hipnosis y el sueño por medio de los impulsos precisamente de lo que es una mente egotizada. Y los dos últimos aspectos, el valor del amor. Ese gran desconocido que es el amor. El animal racional no sabe amor. El ego realmente no sabe amar. Solo el que ha despertado conciencia sabe amar. Pero, aún así, debemos de intentar, debemos de amar a nuestros semejantes. La mayor muestra de amor a nuestros semejantes es precisamente darles gratuitamente la enseñanza de Rosa Cruz. Los 5 valores que constituye el mayor tesoro que poseemos. Y, por supuesto, amarle al prójimo más que a nosotros mismos. Por último, el valor de la sabiduría implica siempre hacer la voluntad del Padre. Entonces, hacer la voluntad del Padre implica tener siempre presente al Padre, acudir a Él para cualquier práctica, para cualquier cuestión, sentir a nuestro Divino Padre, nuestra Divina Madre cerca de nosotros, presentes, y la máxima expresión de esa voluntad es despertar conciencia. Entonces, indefectiblemente, alguien que vive los 5 valores, el valor de la vida, de la muerte, del amor, de la libertad y de la sabiduría, indefectiblemente se encamina hacia el despertar de la conciencia, hacia su autorrealización y a cumplimentar esa famosa gran obra que se describe en los libros del quinto. El ego es el principal valedor y defensor del sueño de la conciencia. El ego no tiene nada de divino,
Más bien, es el enemigo secreto que pretende subsistir vida tras vida a costa de esclavizar a la consciencia. Y cuando alguien realiza el trabajo interior adecuado, adviene ese despertar y continúa despertando más y más. Existe una novela, que es la que tenemos en la diapositiva presente, del insigne escritor Barber Lytton, el cual estuvo en contacto e incluso formó parte, en este caso, de una orden rosacruciana inglesa y conocía bastante bien algunos aspectos de la enseñanza Rosacruz. La verdad es que la novela es magnífica, ya no solo desde el punto de vista narrativo de Barber Lytton. Recordamos que el Barber Lytton fue el autor de la famosa novela Los últimos días de Pompeya, de Rienzi y de otra serie de éxitos, y Zanoni es la novela por autonomasia del ocultismo junto a la novela Rosacruz del maestro Viracocha, y en Zanoni se describe precisamente el actuar, la psicología y ciertos aspectos de la enseñanza de Rosacruz, el guardián del umbral, etcétera. Con lo cual recomendamos a los amigos, si pueden hacerse con ella, la tienen en PDF en internet con toda seguridad. Entonces decíamos que en la novela de Barber Lytton, llamada Zanoni, se habla de los Rosacruces y se menciona al maestro Zanoni. En un pasaje de la novela en plena erupción volcánica, el maestro Zanoni rescata a otro de los protagonistas de la maravillosa novela. Nos referimos al joven Glindon, el cual en un paseo por la montaña se ve atrapado, en este caso, por la erupción volcánica y cae totalmente desvanecido por los gases. El maestro Zanoni no es afectado ni por los gases ni por la lava y campa por allí, por el volcán, a sus anchas, sin ningún tipo de problema. Entonces, este ejemplo que nos da Barber Lytton, al igual que otros que se describen en la misma novela, nos sirve precisamente para introducir el hecho de que el verdadero hombre, el hombre solar, es capaz de realizar prodigios porque ha trascendido la naturaleza animal, ha liberado la conciencia del ego, se ha unido al Padre. El hombre verdadero, ese ser desconocido, apenas se podría molestar por el impacto de la energía atómica. Esta cuestión es descrita por el maestro Johansson en el libro La Orden Rosacruz, la Orden de Melquisedec, y especifica que, y hablando de energía, el animal racional pues carece de energía desarrollada y solo encierra en sí cierto potencial energético con posibilidades de desarrollo. El hombre, el verdadero hombre, ha despertado y desarrollado completamente todo aquel gran potencial energético que lo hace invulnerable a la radiación atómica. El verdadero hombre es un acumulador de energía solar. Su constitución está plenamente desarrollada en base a esa energía que proviene del Sol y que se deposita en las profundidades de su organismo. Precisamente la energía sexual, que es divina, es energía divinal, y si la criatura humana pudiera asimilarse en sí mismo la energía contenida en su simiente sexual, pues se convertiría en un hombre solar y este se vería inmune a todo tipo de radiación, a la derivación de la energía atómica, a la radiación atómica. Un hombre solar puede, sin sufrir molestia alguna, menos daño o contaminación, pasearse entre los letales yacimientos de uranio, así como pues, por aquellos lugares donde se almacenan o donde están o se desechan los residuos atómicos. Con lo cual, el Rosacruz sabe asimilarse toda la vida contenida en su simiente, toda la energía contenida en su simiente, y no hay nada en el universo que tenga un valor semejante al de la simiente humana, la cual es invalorable. Es energía solar latente. Basta saber cómo desarrollar todo el potencial energético contenido en el Enseminis para transformarnos completamente, convertirnos en seres humanos y realizarnos como verdaderos hombres. Aquí vemos una mención que se hace en lo que es la alquimia. Los alquimistas hablaban de la materia prima o de la prima materia, según se especifica en otros tratados, y esa materia prima que buscaban ansiosamente los buscadores que investigaban en los libros de alquimia, esa materia prima a la cual se referían muchos alquimistas dándola un valor superior al del oro, o ese oro líquido al cual ellos especificaban claramente en sus textos, no es nada más ni nada menos que precisamente el licor seminal, el semen. Transmutado el mismo, si conseguimos aprender a transmutar el mismo, entonces estamos orientando de una manera correcta toda esa energía que continuamente genera el organismo humano. El Rosacruz es aquel que se ha unido a su íntimo, a su padre, y el maestro Johansson afirma una cuestión muy interesante y para reflexionar profundamente.
La vida palpita con todas sus infinitas posibilidades en cada espermatozoide y en cada óvulo. Un solo espermatozoide en cruce con un solo óvulo nos dieron vida. Y es un solo espermatozoide y un solo óvulo que ha dado vida a toda criatura viviente. El organismo produce millones de espermatozoides y millones de óvulos. En un solo coito se expulsan millones de espermatozoides, pero solo uno es quien da origen a una nueva vida. Si un solo espermatozoide, en unión con el óvulo, es capaz de dar vida a un ser con toda la potencialidad humana inherente a ella, ¿qué sucedería si lográramos asimilarnos en nosotros mismos el potencial energético de millonadas de espermatozoides Cristo que se pierden en toda una vida en las almas? Vamos a entender o entendiendo fornicación como término que equivale a orgasmo y derrame seminal. El animal racional macho, en una eyaculación seminal, pierde alrededor de entre 250 y 500 millones de espermatozoides. Vale decir, otros tantas posibilidades de engendrar 500 millones de seres humanos con más o menos semejante potencial energético, sexual, psíquico, volitivo, mental, etc. Multiplíquese por 2000 términos de fornicaciones que efectúa el macho racional y se tendrá la fabulosa cantidad de 1 millón de millones, es decir, 1 billón de posibilidades vitales para la reproducción. Si todo el sumum, toda la esencia, toda la sabiduría, toda la virtud, todo el poder de 1 billón de personas posibles pudiera asimilarse en un hombre, ¿qué sería de él? La mujer igualmente pierde durante el orgasmo unos 200 millones de preóvulos. ¿Qué magníficas posibilidades energéticas se hayan contenidas en todos y cada uno de los preóvulos que durante toda una vida pierde la mujer? Es necesario para despertar nuestra dormida conciencia y desarrollar nuestras facultades naturales adormecidas y atrofiadas, vivir el divino mandato de no fornicarás, es decir, no derramarás la simiente ni llegarás al orgasmo, y lo que se ha de realizar es una magnífica vivencia de la castidad real, es decir, una actividad sexual 100%, pero en este caso una actividad sexual realizada con transmutación. Una vida pletórica de transmutación sexual. La castidad real, afirma el maestro Johansson, es lo que nos abre la puerta de la sabiduría, de la iniciación, del poder y de la gloria. Y es la castidad bien entendida la única que nos abre las puertas del poder divino. Dios, el Padre, no puede manifestarse en un ente fornicario, evidentemente como es natural. Dios solo se manifiesta y cumple su obra cuando el Hijo pródigo vuelve a la senda de la castidad, de la transmutación. El sendero de la castidad real es el sendero de la cruz y la rosa, que es el que venimos enseñando en estas charlas. Las rosas ígneas, los chakras, en el animal racional, como vemos en la imagen, se hallan llenos de tinieblas, de oscuridad abismal en el animal racional, en cada uno de nosotros. Los chakras son los sentidos internos de los cuerpos suprasensibles. Estas rosas están llenas de vida, movimiento y fuego, pues gracias a la energía sexual de quienes logran la transmutación del ense. El agua y el fuego dotan de movimiento y vida a los sentidos de los cuerpos internos. Los plexos son simplemente el enlace o conjunción de nervios, arterias y venas. En las gentes comunes y corrientes, los chakras con sus pétalos parecen pues flores caídas, marchitas, que parecen realmente o que prenden de una especie de tronco seco, pero en quienes han sublimado sus energías sexuales y han despertado el fuego sagrado de Kundalini, cada una de las rosas ígneas tiene sus pétalos hacia arriba, hacia el chakra, orientados hacia el chakra Mahamudra. En el animal racional, las iglesias íntimas se hallan en tinieblas. No tienen luz porque no tienen combustible. El olivo sagrado ha sido pues derrochado en la fornicación. No hay materia prima para encender el fuego. Cada chakra, cada plexo es séptuple en su constitución. Con eso se quiere decir y afirmar que el plexo sexual o el chakra Muladhara tiene su manifestación en los 7 planos de conciencia cósmica. En el cuerpo, los chakras, conocidos como plexos, o los cuerpos suprasensibles como chakras, a los chakras los encontramos en el cuerpo vital, astral, mental, causal, búdico, y en el cuerpo de nuestro íntimo, de Atman. Despertar los chakras del cuerpo astral solo nos confiere pues, una serie de infinita de poderes divinales pertinentes únicamente al cosmos astral, y no así pues, a las demás dimensiones superiores o cosmos existenciales del ser. Si solo activamos la funcionalidad hipersensible de los plexos físicos,
pues estos tendrán una exquisita hipersensibilidad que nos permite vislumbrar las exquisitas posibilidades ocultas tras las limitaciones de nuestros sentidos físicos. Es decir, podemos percibir con el sentido de la vista aquellos colores que se hallan en el espectro solar y que, siendo propios de este mundo tridimensional, habitualmente pues no son percibidos por la vista ordinaria. Podemos escuchar los sonidos en octavas más altas o más bajas que las que puede escuchar el más sensible de los músicos. Nuestros instintos naturales y positivos resurgirán y podremos vivir armoniosamente en la naturaleza, ya que se nos brindará una amplia o un amplio horizonte que nos permite vivir tanto en las montañas como en las cuevas y en los desiertos y en los mares sin temor alguno, ya que jamás corremos peligro. No corremos peligro que no podamos percibir instintivamente, ya que nuestro cuerpo vibrará acorde a la naturaleza y así volveremos al seno de la madre natura. Nuestras manos adquirirán una exquisita sensibilidad que nos permitirá penetrar en un mundo muy distinto del que vivimos y nos permitirá realizar múltiples estudios de la naturaleza, porque podemos identificar las diferentes vibraciones propias del color, de los metales, del tiempo, de la salud, de las enfermedades, de la energía, pero solo en lo pertinente al mundo físico. Asimismo, los chakras o plexos físicos, con una verdadera funcionalidad hipersensible, proporcionarán al organismo pues, los elementos vitales necesarios para mantener la salud del cuerpo, incluso en estados muy avanzados, todo conforme a la ley. Despertar, desarrollar y activar los plexos en su potencialidad adormecida significa preparar el cuerpo físico para el ejercicio de la alta magistratura, en la divina magia. Con el cuerpo preparado es fácil para el iniciado traspasar la barrera tridimensional y trasladarse con cuerpo de carne y hueso físico a la cuarta, quinta, sexta o séptima dimensión. También, sin pasar de una a otra dimensión o cosmos paralelo, poder vencer múltiples leyes físicas, como la ley de la gravedad, y poder elevarse por los aires y volar mejor que las águilas. Asimismo, vivir, si uno quiere, pues en el fondo de los mares o permanecer en el fuego sin sufrir ningún daño. Asimismo, podrá, todo en conformidad a la ley, abstenerse de los alimentos corrientes y naturales y nutrirse únicamente con prana, con éter. Todas estas actividades y facultades que parecen asombrosas y sobrenaturales a los profanos son casi nada comparadas con los tremendas posibilidades pues, que ofrecen los sentidos ocultos cuando son activados en los demás cuerpos superiores, como el astral, mental, causal. Solo el Rosacruz, iniciado en los reales y terribles misterios de la gran logia blanca, conoce el sendero que conduce al supremo poder, y solo el maestro Rosacruz ha recorrido el ígneo sendero de la vida, la muerte, el amor, y ha encarnado en sí mismo la libertad, la sabiduría, la gloria, el triunfo, el poder y la paz. Todo el poder de los plexos en el cuerpo físico y su influencia poderosa sobre la naturaleza se manifiesta cuando Kundalini ha recorrido a lo largo de las 33 vértebras de la columna vertebral y ha llevado el fuego sagrado hasta el campo magnético de la raíz de la nariz. Ha logrado hacerla ascender hasta la secreta cámara del corazón y lo mismo con los demás cuerpos internos. El iniciado que ha penetrado en el chakra Muladhara mediante la puerta del templo de Efeso y gracias a Kundalini conquista el Tattva Pitri o éter pétreo. De esa manera conquista la tierra elemental de los sabios, es dueño y señor del elemento tierra, adquiere conciencia de todo lo que es maya y ya no teme más a la muerte. Con el ascenso de Kundalini en la región del plexo prostático, dominamos el elemento agua y las legiones de príncipes y reyes elementales del APAS nos brindan sus servicios. El agua se convierte en un aliado del iniciado, se convierte en un aliado nuestro, y no hay temor a los mares ni a las tempestades. Con este chakra despierto, bien abierto y plenamente desarrollado, alcanzamos el conocimiento intuitivo, así como un perfecto control de nuestros sentidos. Podemos salir conscientemente del cuerpo físico, envueltos en cuerpo astral, mental, causal, incluso libres de vehículos. Cuando el iniciado de los misterios del fuego lleva la égida serpiente a las alturas del chakra Manipura, adquiere terribles poderes y divinales facultades que escandalizan a los señores de toga y brea. El iniciado en la sabiduría solar se hace dueño del Agni Tattva y se hace rey y señor del fuego. Cuando el iniciado medita en la iglesia de Pérgamo, adquiere la facultad de gobernar el elemento fuego y es entonces, al igual que el Daniel bíblico, puede permanecer en el fuego durante horas enteras sin sufrir el menor daño. Aquí abrimos un pequeño paréntesis para los amigos que no lo sepan. Estamos continuamente refiriéndonos, obviamente, a los chakras y de vez en cuando pues, utilizamos un término que se utiliza en el Apocalipsis,
que es justamente las distintas iglesias. La iglesia de la Odisea, la iglesia de Filadelfia, son los equivalentes a los distintos chakras. Y como ya hemos comentado anteriormente, la constitución física de cada uno de ellos se denomina plexos. Pues bien, cuando Kundalini abre totalmente a la rosa ígnea del corazón, inunda con lo que es el fuego crístico, adquirimos facultades o poderes indescriptibles e incomprensibles para el animal racional. Con el desarrollo ígneo del chakra anahata, podemos conscientemente realizar todos aquellos ansiados viajes astrales y desplazarnos por los mundos internos a la velocidad del pensamiento, viajar a los distintos planetas del sistema solar, a otros sistemas y a otras galaxias. Con este chakra pletórico de fuego crístico, podemos desdoblarnos fácilmente en nuestros cuerpos astral, mental, causal, údico y penetrar las profundidades ignotas del cosmos infinito. Mas para llegar a estas alturas es necesario vivir los valores indicados para la transformación íntima. Con el ingreso triunfante de Kundalini al templo de Sardis, al chakra Vishuddha, pues nos convertimos en iluminados clariaudientes. Y es entonces que podemos escuchar el mensaje de los dioses, el verbo, la inefable música de las esferas. El poder creador de los dioses, de los Elohim, se halla en la laringe. Y es en la laringe donde se gesta la palabra. Cuando el fuego serpentino de Kundalini llega a la altura del chakra Vishuddha, abre las puertas del templo interno de Sardis y florece en nuestros labios fecundos el verbo, el logos, la palabra. Solo Kundalini otorga al iniciado el poder del verbo. Todo el poder del verbo reside en el Enseminis. El Enseminis desarrolla su magnífico potencial con el trabajo constante en el laboratorio oratorio. La inserción del falo vertical en el teis horizontal sintetiza todo el modus operandi del arcano real, es decir, de la magia sexual. Lo fundamental, como hemos comentado anteriormente, es evitar el orgasmo e impedir así la pérdida del licor seminal del Enseminis. Con este trabajo despierta y extiende Kundalini hasta la laringe creadora. Y cuando Kundalini Shakti llega hasta el chakra Ajna, adquirimos la dicha de poseer la facultad divina de la clarividencia. Quienes llevan su divina serpiente a la iglesia de Filadelfia reciben 9 poderes mayores y 36 poderes menores. Ellos sí que son verdaderos clarividentes. Con el desarrollo pleno del chakra Sahasrara, justamente el séptimo chakra, adquirimos los más grandes poderes o siddhis con los que pueda soñar el profano. Pues con la ventana de Brahma abierta podemos estudiar las memorias de la naturaleza como si fuera realmente un libro abierto. Con la clarividencia intuitiva adquirimos facultades espirituales que permiten movernos en todos los cosmos del universo, utilizar simultáneamente todos y cada uno de nuestros vehículos internos. Adquirimos la polividencia y podemos transportarnos instantáneamente al lugar que estamos estudiando con los sentidos ocultos. A estas alturas solo podemos llegar con el trabajo constante en la obra del Padre, viviendo todos y cada uno de nuestros días de nuestra vida los valores de transformación de la conciencia. La transmutación, la castidad real, el amor a la humanidad, disolver el ego, despertar conciencia y, por supuesto, hacer la voluntad del Padre. ¿Cuál es la psicología de los maestros rosacruces? Bueno, el animal racional suele etiquetar, por supuesto, siempre a los demás. Estamos bastante habituados a hacerlo, ¿verdad? Bajo el prisma de unos parámetros totalmente egoicos, pues etiquetamos a nuestro prójimo. Comprender a alguien que ha trascendido su animalidad y se ha colocado en otra escala del ser es imposible o prácticamente muy difícil, porque para ello tendríamos que colocarnos a su nivel. Y eso solo es posible para el que ha despertado conciencia. Encontramos de todas maneras referencias, no solo en la literatura, sino en las descripciones de supuestos o verdaderos discípulos de algunos maestros y personas que han tenido cierta cercanía a los mismos. De entrada, podemos decir que los bodhisattvas o personas humanas a través de las cuales, por haber realizado el trabajo pertinente, se expresan los maestros, suelen ser personas aparentemente sencillas. Pero analizando un poquito más, el maestro Johansson nos ofrece unas pautas muy interesantes. Ya hemos afirmado en varias charlas que el animal racional es un trío de materia, energía y ego, y que el Buddhata, la chispa divina, se encuentra atrapada por el ego. Una de las funciones del ego es la razón, y una de las funciones del Buddhata es la intuición. Los grandes intelectuales, así como los medianos y otros muchos menores, confunden la razón con la conciencia y la inteligencia con la intelectualidad.
La conciencia nada tiene que ver con la razón, ya que la razón es una función eminentemente animal y la conciencia es una función divina. La inteligencia es una función de hombres conscientes y el intelectual es simplemente un receptor de información, un acumulador de teorías, juicios, ensayos, doctrinas, etc. A mayor grado de conciencia, dormida, pues menor grado de inteligencia, y a mayor grado de conciencia despierta, pues mayor inteligencia. Los grandes maestros de la Logia Blanca han expuesto la doctrina del fuego y la luz sin el uso de la razón. No se niega el valor formidable, maravilloso que tiene la razón, pero todo ese valor dado a la razón es únicamente por el ego. La razón es un instrumento de expresión del ego. El Rosacruz es hiperracional o suprarracional. Sus funciones conscientes y cognitivas están más allá de la razón. La Rosacruz no es racional, es consciencial. Los grandes maestros no razonan, gozan de facultades suprarracionales. El razonamiento es una función animal. El sintetismo conceptual y la intuición reemplazan a la razón. Los maestros de la Orden de Rosacruz no son animales racionales, por eso no razonan. El sintetismo conceptual y la intuición son las funciones naturales en los auténticos hombres. Otra de las características psicológicas de los maestros es su humildad. Solo con la humildad permanecemos junto al Padre. Solo con la humildad podemos aprender a hacer la voluntad del Padre. El maestro tiene la humildad de un pastor. Otra de las características y grandes virtudes de los maestros rosacruces es su infinita paciencia. Ellos, en su propio proceso iniciático, han aprendido a sufrir con paciencia. Siguen, o según afirma el maestro Johansson, a veces para recibir la confirmación de cierto grado iniciático se requiere altas dosis de paciencia y más paciencia como la del santo Job, o el santo Job descrito en la Biblia. Junto a la paciencia también se requiere la virtud de la serenidad. Los maestros han cristalizado en sí mismo la serenidad, la templanza. Cuando un iniciado, un maestro, se encuentra justo en lo que el sendero iniciático se denomina las iniciaciones del fuego y la luz, y la confirmación de estas iniciaciones, la paciencia que requieren está mucho más allá pues, que la paciencia del santo Job. En los misterios de la resurrección, el esperar a ser confirmados no es que sea algo digno de titanes, sino que es digno de dioses. Independientemente de todo lo que confiere o configura la psicología de un maestro Rosacruz, el maestro Johansson también afirma que los maestros cultivan la alegría, el sentido del humor, y para nada son algo semejante a limones sin ningún tipo de expresividad y aburridos. Para terminar, hay que decir algo importante. Respecto a lo que hemos estado comentando de las facultades, también llamadas siddhis, poderes, etc., las facultades superiores, en suma, corresponden a la realización de la obra del Padre y no se usan para la satisfacción del ego. Y menos todavía para impresionar a nadie. Ni conseguir tampoco fieles o seguidores o discípulos, etcétera, etcétera. En realidad, el Rosacruz no sigue a nadie y nadie debe de seguir al Rosacruz. El Rosacruz tiene por maestro al Padre, es discípulo del Padre y solo hace la voluntad del Padre. Y para hacer la voluntad del Padre, el Rosacruz es uno en él y es un hombre Dios. Y para terminar, pues esa famosa frase que se especifica en ese texto bíblico, conocido por todos, que dice, por sus frutos los conoceréis. Y los frutos, en este caso, de los maestros, pues es justamente la enseñanza que otorgan a la humanidad, y en este caso que tenemos el honor y el privilegio de poder brindar y ofrecer en estas charlas, brindando nuestro pequeño grano de arena a todos los amigos interesados y que estamos seguros de que podrán sacar bastante partido para su propia evolución, para su propio despertar y su propia autorrealización. Muchas gracias a todos y si alguien quiere realizar alguna pregunta, alguna cuestión, pues estaremos encantados de poder contestar. Muchas gracias. Sí, la consulta que hace nuestro amigo dice lo siguiente. ¿Existe algún mantra o forma para detener algún impulso egoico o pensamiento de los yoes? Por ejemplo, uno está tranquilo y de momento salen una serie de pensamientos, fantasías e ideas egoicas. ¿Cómo se hace para quitarle poder a esas ideas y cancelar ese impulso? Pues bien, querido amigo, venimos
repitiendo en las charlas, pues una de las prácticas que conforman los 5 valores, que es el valor de la libertad. Como hemos comentado antes, efectivamente, tal como dice la pregunta del amigo, continuamente los impulsos del ego se manifiestan con ideas a través de la mente, ensoñaciones, proyecciones al pasado, al futuro, fantasías, pensamientos, ideas egoicas, ¿no? Como describe el amigo en su pregunta. Bien, en principio, con la práctica del valor de la libertad, lo que hacemos es realizar o poner un muro de contención ante todo ese mare magnum egoico. Aquí tenemos que requerir 2 cuestiones fundamentales. La primera es realizar las prácticas de transmutación día a día, porque cuando trabajamos con la atención se consume energía y justamente el resultado de transmutación se canaliza a través de lo que nosotros denominamos la práctica de la división de la atención consciente. Si nos autorrecordamos en un momento dado, nos preguntamos quiénes somos, si extendemos la atención hacia lo que estamos haciendo y sin perder nuestra individualidad y sin perder la noción de lo que estamos haciendo, extendemos la atención hacia el lugar en el que nos encontramos, pues obviamente en ese momento acompañamos justamente con el mantra OM internamente, con la cadencia de los latidos del corazón, OM, 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 pronunciado internamente, vamos a empezar a experimentar que efectivamente realizamos lo que es o paramos la injerencia mental, realizamos lo que es un muro de contención entre lo que es la mente y la activación de ese vivir consciente que queremos todos una y otra vez. Con lo cual, resumiendo, necesitamos la transmutación diaria, transmutación alquímica de energía sexual, la práctica de la división de la atención consciente, que la amiga Laura con toda efectividad acaba de enviar ahora mismo al chat, práctica para el despertar y práctica de transmutación, y vivir justamente, si se quiere, la práctica de la división de la atención consciente en 3 aspectos, en esos 3 aspectos, individualidad, acción, ubicación, pronunciando internamente el mantra OM. Los amigos que realicen esa práctica van a notar que efectivamente es efectiva para establecer justamente una separación del vivir consciente y de los impulsos egoicos, sobre todo a través de lo que es la mente. Hay una consulta Facebook, Rafael. Sí. Dice, ¿la intuición y la inteligencia vendrían a ser la misma cosa? Bueno, son 2 propiedades distintas de la conciencia. Una cosa es la inteligencia, otra cosa es la intuición. Son 2 cuestiones totalmente separadas, pero que corresponden o que emanan exactamente de lo mismo, es decir, del Buddhata, de la esencia o de la chispa divinal. Intuitivamente podemos captar incluso ciertas verdades, pero la inteligencia la demostramos o la utilizamos sobre todo en el acontecer diario o a la hora de resolver o disolver pues, ciertas dificultades, problemas o a la hora de plantear estrategias pues, para acometer cualquiera de las cuestiones relacionadas con nuestra vida, etcétera, etcétera. Por medio de la intuición captamos muchas cosas sin que intervenga prácticamente el pensamiento. Por medio de la inteligencia realizamos ciertas acciones encaminadas a lograr ciertos objetivos de manera más efectiva e inteligente pues, que aquellos intelectuales que se pierden en teorías. Con lo cual, a mayor grado de conciencia despierta, evidentemente, mayor intuición y mayor inteligencia. Hay una consulta del chat que dice, ¿Zanoni realmente existió? Sí, Zanoni realmente existió. Es un maestro que se autorrealizó allí en la Caldea Antigua y podemos leer acerca de Zanoni y de otro maestro mencionado en Zanoni que es Menjur. Hemos hablado, o hemos tocado en ciertas cuestiones de orden psicológico, pero ahí vemos concretamente el actuar de Zanoni y el actuar de Menjur son totalmente distintos. Quizás a Zanoni la novela le llega pues, a picar un poco todavía la pasión humana, pero Menjur es un maestro que quizás pues, esté un poquito más alejado de esas cuestiones y se dedica quizás a la contemplación, al estudio del cosmos, de la naturaleza, etc. Creo que los amigos van a disfrutar mucho leyendo esa novela, porque además está narrada de una manera excepcional y como no podía ser de otra manera, la novela tiene un final auténticamente épico, con lo cual animamos a los amigos a poder leer.
Pues muchas gracias por todo, Laura, y también a los amigos asistentes. Si no hay ninguna cosa más, entonces terminaremos ya, definitivamente, simplemente dando de nuevo las gracias por la asistencia a todos.